Aleluya, te damos gloria y honra esta mañana, Señor. Te bendecimos y te damos gracias y decimos Hosana en las alturas. Hoshana, Hoshana, Baruch Haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esperamos, Señor, tu venida con paciencia. Te alabamos y te bendecimos este hermoso día. Y te pedimos ahora que nos ayudes a entrar a tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes ahora a examinar, a ver, Señor, y que uses, Señor, que hables por medio de mí, que me ayudes a decir lo que quieres que diga, Señor, que seamos edificados, exhortados, que seamos preparados para toda buena obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Shabbat Shalom a todos, bendiciones. Vamos a continuar con nuestro estudio en la epístola a los filipenses, en la carta a los filipenses. Ya mero terminamos con el estudio en la carta a los filipenses. Este es el penúltimo. Y la semana pasada vimos que la batalla espiritual más grande se lleva a cabo en nuestras mentes, ¿verdad? Hablamos sobre el odio inmensurable que Satanás, el Señor lo reprenda, nuestro enemigo, tiene hacia nosotros. Entonces, él lleva a cabo guerra espiritual, batalla espiritual, constantemente en contra del pueblo de Dios. Y vimos dos motivos, dos razones principales por el cual el enemigo viene y lleva guerra espiritual, batalla espiritual en nuestros pensamientos, en nuestras mentes. Número uno, dijimos que él quiere prevenir a la gente venir a Jesús. No quiere que nadie sea salvo. Así como Dios quiere que todos seamos salvos, pues ¿qué creen? El enemigo es lo opuesto. Él no quiere que nadie sea salvo. Entonces viene, planta pensamientos en las mentes de las personas para ridiculizar el evangelio, para no recibir a Jesús, y hace lo que puede para que la gente no venga al evangelio. Y número dos, sacar del camino del Señor a los que ya estamos, ¿verdad? Los creyentes. Entonces lucha por esas dos cosas. Una, para que no vengan a Jesús. Y dos, para sacar fuera del camino a los que creen en Jesús. ¿Por qué? Porque su destino, su condena ya fue pronunciada, ¿verdad? El enemigo tiene, su destino es ser echado al lago de fuego. ¿Y qué creen? No se quiere ir solo, ¿verdad? Quiere llevarse las más almas o personas que él pueda, lo que más se puede llevar con él, él lo quiere hacer. Y por eso es que está tan terrible la guerra espiritual, ¿verdad? Vemos cómo la maldad se está multiplicando, las personas están empeorando, ¿verdad? Los pecados que están siendo cometidos más, ¿cómo se diría? Con más frecuencia y con más intensidad. La gente se está empeorando. ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo esta guerra, esta lucha espiritual, y es en la mente de las personas, ¿verdad? También hablamos cómo no debemos de tener ansiedad, sino que debemos orar a Dios con agradecimiento, ¿verdad? En estos días hay muchas personas que están llenas de ansiedad. Una es justificable, otra nomás es porque la gente se imagina lo que puede pasar. Pero hablamos cómo debemos de presentar nuestras peticiones a Dios con oración y súplica y con agradecimiento. ¿Se acuerdan lo importante que es el agradecimiento? Entonces, vamos a seguir con este tema al mirar este día 3 versículos. Y vamos a ver cómo lo que hablamos la semana pasada está relacionado con lo que vamos a ver esta semana. Y he intitulado el mensaje este día, contentamiento en todo tiempo. Contentamiento en todo tiempo. Vamos a ver la carta a los Filipenses, capítulo 4, versos 10 y 13. Y acuérdense que esta carta a los Filipenses, esta epístola, es una epístola que fue escrita desde la prisión. Y eso es muy importante que comprendamos por lo que vamos a ver este día. Ok. Vamos a empezar en nombre del Señor. Filipenses 4:10. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin
habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, perdón, solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces, escriben sus papeles. Debemos recordar de que Pablo escribió esta epístola desde la prisión en Roma, como ya había mencionado. Ahora, es muy interesante esto porque pasaron 10 años desde que la iglesia en Filipos le había dado ayuda a Pablo. Ellos fueron los que sostuvieron a Pablo cuando él estaba en Tesalónica, cuando estaba predicando el evangelio a los tesalonicenses. Y después, pues, pasó mucho tiempo y sucedieron como 10 años. Pablo fue aprisionado, fue llevado a la prisión en Roma y estaba muy contento, muy gozoso de que por fin los hermanos ya pudieron ayudarle otra vez, ¿verdad? Y como les digo, habían pasado como unos 10 años. Y en esos tiempos, y es el caso en muchos cárceles o prisiones alrededor del mundo, los que están prisioneros dependen de sus familiares o amigos, o en este caso, los hermanos de la iglesia, los hermanos en Jesús, que les ayudaran a proveer por sus necesidades. ¿Verdad? El gobierno americano es un gobierno rico y generalmente los prisioneros no, a ellos se les da de comer y todo lo que tienen que hacer sin ayuda de afuera. Pero no era el caso en este tiempo. Entonces Pablo dependía de personas que lo ayudaran porque mientras estaba aprisionado, él no podía trabajar. ¿Se acuerdan que Pablo, su ministerio, su apostolado, él siempre trabajó con sus manos, ¿verdad? Y era para como testimonio a los hermanos, para que nadie tuviera nada mal que decir de él, pero Pablo siempre trabajó. Lo que pasaba aquí es que como estaba en la prisión, como estaba aprisionado, él no podía trabajar y Dios movía los corazones de las personas para que lo ayudaran a suplir sus necesidades. Entonces, de alguna manera, los hermanos de Filipos no habían podido ayudar a Pablo, pero ahora estaba muy contento porque ya le había llegado la ayuda. Ok, vamos a seguir. Verso 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa palabra, contentarme o estar contento en el griego, significa estar satisfecho. Significa que no me falta nada. Entonces, pongamos atención. Le faltaba algo en lo físico, ¿verdad? Tenía necesidad, pero está hablando de la condición de su alma. Dice, estoy satisfecho, no me hace falta nada. Eso es importante que comprendamos. Es importante que comencemos a ver que aunque estemos pasando por cosas en esta vida, aunque sean difíciles, podemos estar contentos y podemos estar satisfechos en nuestro corazón. Por eso dijo Pablo, no lo digo porque tenga escasez, porque sí la tenía, pues he aprendido a estar satisfecho o a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso es importante que los creyentes aprendamos esto, entendamos eso, por las diferentes cosas, diferentes estaciones, diferentes situaciones que tenemos que pasar en la vida, ¿verdad? Entonces escriban sus papeles. Pablo se llenó de gozo al ver que le había llegado ayuda de los filipenses, pero no porque se encontraba triste, ¿verdad? En otras palabras, Pablo ya tenía gozo para cuando le llegó la ayuda. ¿Sí entienden eso? Ya hemos hablado en el pasado, sigo reiterando, que hay una diferencia entre la felicidad y el gozo. La felicidad depende de nuestra situación, ¿verdad? Si todo va muy bien, oh, qué feliz estoy. Pero cuando las cosas van mal, qué triste estoy, ¿verdad? Pero el gozo que el Señor nos da, no depende de nuestras circunstancias. Dice, oh, es decir, todo me está yendo muy bien, estoy muy gozoso. Y después, oh, ¿sabes qué? Todo me está saliendo mal, pero ¿sabes qué?
estoy muy gozoso. ¿Por qué? Porque el gozo no depende de las circunstancias, sino depende de nuestra relación con Dios. Es importante eso. Entonces Pablo estaba en la prisión, ¿verdad? Muchos dirían, no, pues debería estar todo deprimido, debería estar todo triste, pero al contrario, Pablo tenía ese gozo que solamente el Señor nos puede dar, ¿verdad? El gozo que el Señor nos ha dado, el mundo no nos los puede quitar. Entonces, cuando Pablo recibió la ayuda, se llenó de gozo, pero no porque estaba triste, sino después vamos a ver por qué estaba muy gozoso. Pero en este día nos vamos a enfocar más en el contentamiento en todo tiempo. Entonces, vamos a hablar de esto. Miren, todos los creyentes, todo creyente, debemos comprender que vamos a pasar por pruebas en esta vida. A mucha gente no le gusta oír eso, ¿verdad? Eso es una de las cosas que está mal con la iglesia contemporánea, que muchas veces van a congregaciones donde nomás les gusta oír cosas bonitas, ¿verdad? Hay hasta congregaciones que dicen que si estás en pruebas, estás pasando por mal, algo anda mal contigo, no estás bien espiritualmente. No es cierto, hermanos, no es cierto. Tenemos que comprender que todos los creyentes vamos a pasar por pruebas en estas vidas. Y créanmelo, a mí no me gusta. Si yo pudiera vivir mi vida sin pasar ninguna prueba, yo lo recibiría muy contento, ¿verdad? Pero la verdad es que todos vamos a pasar por pruebas de alguna forma o de otra, ¿verdad? Van a venir cosas duras y vamos a pasarlas en esta vida. Así es. Entonces, yo he conocido situaciones donde personas se entregaron al Señor, hasta se bautizaron y todo, y de repente les empezó a ir todo mal, empezaron a venir cosas tremendas. Pues estas personas dijeron, no, ¿sabes qué? Desde que vine al camino del Señor me empezó a pasar eso, ahí nos vemos, no quiero nada con esto. Y se apartaron del Señor. Y yo creo que en parte es falta de enseñanza, de decir, hermano, hermana, no todo va a ser color de rosa. La Biblia en ninguna parte, en ninguna instancia, nos dice que al caminar en el camino del Señor, que no vamos a tener pruebas ni vamos a tener luchas. Al contrario, tenemos que comprender, hermanos, que sí las vamos a tener. Miren la vida de Pablo. Miren la vida de Pablo. Ustedes pueden imaginarse a Pablo predicando un mensaje de lo que hoy llaman la prosperidad, ¿verdad? No, al contrario. Pablo podía testificar que él había pasado por severas y duras pruebas, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprender eso. Hermano, hermana, si alguien me está escuchando este día y estás pasando por pruebas y estás pasando por luchas, no quiere decir que hiciste algo mal. Quiere decir que estás pasando esa prueba, pon tu confianza en Dios, Él te va a ayudar a atravesar esa prueba, Él va a cumplir un propósito con lo que estás pasando y al otro lado vas a salir más fuerte, ¿verdad? Vas a poder tener el gozo que tenía Pablo en medio de sus circunstancias. Y por eso dijo, he aprendido a contentarme, dice, he aprendido a estar satisfecho cualquiera que sea mi situación. No importa, ¿verdad? No importa. Ahora vamos a ver, examinar un poco más cómo podemos tener contentamiento en todo tiempo. Entonces, Jesús mismo nos afirmó que tendríamos pruebas en este mundo. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, en el mundo tendréis aflicción o tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús mismo pasó por pruebas en este mundo, ¿verdad? Jesús lo ridiculizaban, a Jesús lo acusaban de tantas cosas, ¿verdad? No importa qué es lo que hacía Jesús, ¿verdad? Si tomaba vino, lo acusaban de ser un borracho. Si comía comida, lo acusaban de ser un
glotón. No importa qué es lo que hacía Jesús, lo acusaban, lo criticaban. Es más, una vez hasta quisieron matarlo, ¿se acuerdan? En su propio pueblo lo llevaron a un precipicio y lo querían aventar. Y Jesús, pues no era su tiempo, se fue con ellos. Entonces tenemos que entender, hermanos, que mientras sirvamos al Señor, vamos a pasar por aflicciones. De antemano, nos lo dijo Jesús. Vemos en la vida de Pablo que en esta vida vamos a pasar pruebas, vamos a pasar aflicciones. A nadie le gusta oír eso, ¿verdad? Preferimos sentarnos a oír sermones que nos hablan de lo bonito, que somos bendecidos, y si somos bendecidos, y que todo va a salir bien, y que podemos llegar a ser ricos y tantas cosas. Pero no nos dicen que vamos a pasar por aflicciones. Y todos pasamos por aflicciones, hermanos. Y es importante que entendamos que vamos a pasar por aflicciones. Pero yo les quiero decir ahora que podemos tener contentamiento en todo tiempo. No importa qué estemos pasando. Entonces, aunque Pablo estaba experimentando escasez, como habíamos dicho, dijo, ¿sabes qué? Estoy contento. Estoy satisfecho. No me falta nada. ¡Wow! Qué tremendo es. Pónganse a pensar eso. Pónganse a pensar, tal vez algunos días no tenía que comer, tal vez le faltaba esto, le faltaba otro. Pero digo, hermanos, estoy contento. Y aún más, dijo que había aprendido a estar contento en toda situación. En toda situación. Entonces vamos a ver algunos principios este día que quisiera compartir con cada uno de nosotros. Y primeramente también quiero decir, hermanos, es que el predicador, todo lo que predicamos también se aplica a nosotros, ¿verdad? Tenemos las mismas luchas, tenemos las mismas pruebas, las mismas tentaciones. Pasamos por el mismo dolor, pasamos por enfermedades, pasamos por pérdida de seres queridos, pasamos por tantas cosas, ¿verdad? Pero al dar los mensajes, al estudiar, al compartir la palabra también se aplica al que está predicando. Yo no soy ninguna excepción. Pero esta mañana quisiera animarnos por medio de la palabra de Dios a que podemos tener contentamiento en todo tiempo. Entonces, escriban sus papeles. No debemos permitir que las aflicciones de la vida dicten nuestra actitud y comportamiento. Lo voy a volver a decir. No debemos permitir que las aflicciones de la vida dicten nuestra actitud y comportamiento. En otras palabras, no debemos de vivir bajo las circunstancias, debemos de vivir por sobre las circunstancias. Entonces, ¿cuál es el peligro? Existe un peligro de permitir que las pruebas en nuestras vidas nos gobiernen. ¿Cuál es el peligro? Insistir o pensar en las pruebas de la vida corre el peligro de desarrollar una actitud negativa, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos en nuestra vida, si empezamos solamente a pensar en nuestra situación cuando estamos pasando pruebas y no obedecemos a la palabra de Dios, que nos dijo, ¿qué nos dice? Dijo Pablo, no estén ansiosos por nada. Pónganse a orar, pónganse a suplicar, tengan una actitud de agradecimiento. Si no hacemos eso, hermanos, si no aprendemos a llevar todas nuestras aflicciones al Señor y suplicar, a veces tenemos que clamar a Dios. Y aprendemos a ser agradecidos, decir, Señor, no sé por qué estoy pasando por esto. Ha sido larga la prueba, siento que voy a desfallecer, pero te voy a dar gracias de todas maneras. ¿Verdad? Entonces, pónganse a pensar una cosa. El vivir para el Señor es obediencia, es una decisión. Es una decisión. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Tal vez una persona esté
siendo tentada a cometer adulterio. Es solamente un ejemplo, pueden ver tantas cosas. Y esta persona se siente débil y siente que va a claudicar, siente que va a ceder a esa tentación. Entonces, en esos momentos, la persona debe de hacer una decisión. No dirigirse por sus sentimientos o porque esto, por lo otro, sino hacer una decisión de decir, no, ¿sabes qué? La palabra de Dios me dice que no debo de cometer adulterio. Y no lo hace. ¿Qué pasó allí? Hizo una decisión de obedecer la palabra de Dios. La persona que cede al pecado, y como les digo, este es solamente un ejemplo, pueden haber tantas cosas. La persona que cede dice, no, es que siento sentimientos muy hermosos por esa persona. O sabes que no siento yo que amo a mi cónyuge ya. Siento que Dios está abriendo camino. A veces hasta usan a la palabra de Dios para justificar sus actos. Siento que yo debo de estar con aquella persona. ¿Qué está pasando ahí? Se está dejando llevar por sus sentimientos y se está dejando llevar por los deseos pecaminosos o los deseos de la carne. Y cede a ese pecado y sufre las consecuencias. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La persona que no lo hizo tomó una decisión basado en la palabra de Dios. Por eso tenemos que conocer, hermanos, lo que dice la palabra de Dios y estar decididos a seguir, a obedecer lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos en nuestro, ¿cómo se dice? Tenemos nuestra propia voluntad. El diablo no nos puede hacer que hagamos nada que no queramos hacer. Sí, nos puede tentar y a veces nos tienta hasta lo más profundo, pero nosotros debemos hacer la decisión, no voy a ceder a esto, voy a obedecer la palabra de Dios. Entonces es lo mismo en las pruebas. Cuando estamos pasando por pruebas podemos tomar la decisión, sí, yo sé que estoy pasando pruebas, yo sé que están duras, están difíciles, a veces siento que voy a desfallecer, voy a claudicar, pero ¿sabes qué? Yo voy a obedecer la palabra de Dios, me voy a poner a orar, voy a ponerle mis peticiones delante de Dios con súplica y le voy a dar gracias con un corazón agradecido. ¿Se fijan eso? Es una decisión. Y hermanos, entre más lo hacemos, entre más decidimos obedecer la palabra de Dios, más fuertes nos hacemos en el Señor. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a crecer, a caminar en nuestra fe en el Señor. No siempre es un sentimiento bonito, ¿no? Hay gente que nomás se la pasa buscando que alguien ore por ellos para sentir bonito. No, hermanos, es una decisión, es un caminar diariamente en obediencia delante de Dios. Sí, a veces Dios escoge tocarnos. A veces Él escoge hacer maravillas de cierta manera, pero no siempre va a ser así. Por eso dice la palabra de Dios que el justo por su fe vivirá. Llega un momento en que se acabaron los sentimientos, se acabaron la musiquita que tal vez oíamos antes y ahora es simplemente una fe viva, a caminar una fe real, donde estamos, no sabes qué, Señor, yo decido obedecerte a ti y no obedecer mis sentimientos y no obedecer lo que dice el mundo y no obedecer los consejos que me están dando que no son tuyos, sino obedecer la palabra de Dios. Así es como Pablo podía estar contento en la prisión, hermanos. Entonces, el negativismo o los pensamientos negativos nos causa perder el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Muy peligroso. La palabra nos dice que el gozo del Señor, lo que Él nos da, lo que el mundo no nos puede quitar, eso es lo que nos da fuerza. Y si nomás insistimos en el negativismo, en enfocarnos en la situación, se nos va a ir ese gozo y vamos a empezar a caminar bajo las circunstancias. Vamos a empezar a hacer decisiones basado en la prueba, basado en lo que estamos pasando y no basado en la palabra de Dios. Entonces, como vamos a hacer el hoyo más grande, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer decisiones basadas en lo que estamos pasando, en las pruebas, en desesperación, estamos cavando el hoyo más grande.
Pero cuando decidimos obedecer, escúchame bien la palabra, decidimos. Hacemos una decisión de obedecer la palabra de Dios, entonces Dios nos trae paz. Por eso dijo Jesús, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces, cuando obedecemos al Señor, llega paz y llega gozo. No quiere decir que la prueba se va necesariamente a desaparecer inmediatamente, pero lo que quiere decir es que vamos a ser fuertes en el Señor y vamos a atravesar esa prueba, vamos a salir al otro lado, porque, hermanos, las pruebas no duran para siempre. Dios las permite por un propósito. Cuando se cumple el propósito, se termina la prueba. Pero si aprendemos a obedecer a Dios, a orar a Él, a ser agradecidos, Dios nos mantiene su paz, su gozo en nosotros, y atravesamos por esa prueba, y cuando salimos al otro lado, estamos fuertes. ¿Para qué? Para ayudar a otros. Para confortar a otros. ¿Verdad? ¿Cómo puedes confortar a alguien en algo que no has pasado? Cuando pasas la prueba, puedes mirar a otro y decirle, ¿sabes qué, hermano, hermana? Yo sé lo que estás pasando. Vamos a tomarnos de la mano y vamos a caminar juntos en esto, ¿verdad? Vamos a confortarnos. Porque entonces vamos a crecer en nuestra fe en la palabra de Dios. Otro peligro. La negatividad puede llevarnos a murmurar en contra de Dios, como lo hizo Israel en el desierto. ¿Se acuerdan que dijimos que la murmuración es una reacción emocional que rechaza a Dios como nuestro proveedor, como nuestro protector? En otras palabras, empezamos a dejar de creer en Dios. Tal vez no lo digamos con nuestra boca, pero cuando empezamos a murmurar, estamos negando que Dios puede obrar en esa situación. Es un lugar muy peligroso. Por eso Dios se enojaba mucho con el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. ¿Se acuerdan? Lean esa historia en el Éxodo y se van a dar cuenta cómo Israel provocaba a Dios con murmuraciones, porque era falta de fe. Y si nosotros no tenemos cuidado, si empezamos a vivir bajo de las circunstancias, el negativismo, vamos a empezar a murmurar contra Dios, lo vamos a rechazar. ¿Y qué pasa? Si insistimos en la murmuración, esto puede llevarnos a la incredulidad y finalmente rechazar del todo a Dios. Muchas personas han comenzado de esa manera y se han apartado del Señor porque no aprendieron a obedecer la palabra de Dios. En vez de estarnos murmurando o quejando o viviendo con pensamientos negativos, si de veras nos pusiéramos a orar, si de veras nos pusiéramos a exponerle nuestras necesidades a Dios y fuéramos agradecidos, entonces esa paz de Dios, Dios promete que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, donde está el campo de la guerra. ¿Se acuerdan la batalla? En Cristo Jesús, en Jesús nuestro Mesías. Por eso nos exhorto esta mañana a que aprendamos a ser personas que decidimos obedecer a la palabra de Dios y nos rehusamos a que nuestras circunstancias, nuestras pruebas, nuestras dificultades dicten cómo vamos a vivir, dicten nuestra actitud, dicten nuestro comportamiento. Debemos de tomar esa decisión. ¿Es fácil? No. Si fuera fácil, todo el mundo sería salvo, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Son pocos los que de veras quieren hacer la decisión de seguir a Jesús y obedecerlo, pase lo que pase. Que Dios nos ayude, ¿verdad? De repente, ¿cómo se dice? Es una fe cruda, una fe pura, una fe que no desacrada, no contaminada. Es una fe pura donde llegas al momento que dices, Señor, siento que voy a desfallecer, siento que ya no aguanto, no puedo, pero voy a decidir obedecerte.
Amén. Oh, qué dura es esta palabra, dijo el apóstol Pedro. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Verdad? Cuando Jesús les habló sobre, está hablando de los hombres ricos, de la persona rica que es muy difícil que sean salvas. Después los apóstoles se dieron cuenta de lo que estaba diciendo Jesús. Dice, es muy difícil que cualquier persona sea salva. Y por eso le dijo Pedro, Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y le dijo Jesús, lo que para el hombre es imposible, con Dios todas las cosas son posibles. En otras palabras, poner nuestra fe plenamente en Jesús, en el autor y el consumador de nuestra fe. Amén, sí comprendemos. Entonces, es un compromiso, es una decisión muy firme que tomamos de estar en la palabra de Dios y decidir, ¿sabes qué? Yo voy a vivir mi vida de acuerdo a la palabra de Dios. Voy a ser obediente al Señor, esté pasando pruebas o no esté pasando pruebas. Porque ¿saben qué, hermanos? Aún en la prosperidad, aún cuando todo va bien, hay peligro también, ¿verdad? Hay peligro de enfocarnos en esa prosperidad, de enfocarnos en esas cosas que también nos pueden apartar del Señor. Entonces, por eso debemos de aprender, como dijo Pablo, he aprendido a estar contento en toda situación. ¿Qué decía? He aprendido a poner mi confianza en el Señor en toda situación. No debemos enamorarnos de las cosas de este mundo. No debemos de poner nuestra confianza en las cosas de este mundo, porque un minuto lo tenemos y otro minuto no lo tenemos. Si estaba tu confianza en eso, puedes caer junto con eso. No debemos de poner nuestra confianza en las personas, en los hombres, porque un minuto tal vez pueda estar muy fuerte y otro minuto cae. Si tú tenías tu confianza en esa persona, puedes caer con esa persona. Y eso ha pasado vez tras vez, ¿verdad? Hemos visto evangelistas, pastores que han caído, y hay mucha gente que ha caído con ellos. ¿Por qué? Porque tenían sus ojos puestos en esa persona en vez de tener sus ojos puestos en el Señor. Entonces, para tener contentamiento en todo tiempo, tenemos que tener nuestra atención, nuestra vista fija en Dios y no en los hombres. Amén. Es muy serio esto. Es muy serio esto, hermanos. ¿No? Nuestro caminar con Dios no es un juego, no es nada con qué jugar, porque habla de nuestro destino eterno. Vamos caminando hacia una dirección, tenemos una meta, tenemos un lugar hacia donde vamos, ¿verdad? Dijo Pablo, he dejado todo atrás, dice, y prosigo hacia la meta, hacia el blanco, que es ¿quién? Cristo Jesús, Jesús nuestro Mesías. Vamos caminando hacia Él. Y no debemos de quitar ese enfoque, porque como les digo, el diablo no quiere que nadie venga al Señor, y los que ya están, quiere sonsacarlos. Y por eso tenemos que guardar nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él emane la vida. Entonces, tenemos que guardarnos, hermanos, tenemos que ponernos atención a nuestra alma, cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando, porque es algo muy serio. No es nada con qué jugar, no es nada de tomar a la ligera. Tenemos que tomar nuestra fe en el Señor muy en serio, y especialmente ahora que no falta mucho tiempo. No falta mucho para que el Señor venga por nosotros. Escriban sus papeles. Debemos entonces aprender a estar contentos en toda situación, dándole gracias a Dios en toda situación. Eso es difícil, ¿verdad? Eso es difícil. A veces nos sentimos traicionados por Dios, ¿verdad? Yo comprendo. Ha habido momentos en que levantamos el puño a Dios y decimos, Dios, ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué te hice? Lo único que yo he querido hacer es servirte y estoy pasando por eso. Y empezamos a clamar amargamente, ¿verdad? Y por eso les dije, hermanos, que no hay excepción. No importa qué tan santo o no, qué tan fiel o no te creas, nuestra fe tiene que ser probada. No tiene nada que ver contigo,
tiene que ver todo con tu caminar y tu relación con Dios. Y si comprendemos esto, entonces podemos estar mejor armados para enfrentar esas situaciones. Fíjense lo que dice la primera carta a los Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice, fíjense lo que escribió Pablo aquí a la iglesia en Tesalónica. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Miren el patrón ahí de la oración, lo importante que es. Además, un cristiano que no ora es un cristiano débil. Es un cristiano o un creyente que no va a durar mucho. Si no estás orando, no vas a durar mucho. Tienes que empezar a orar. Dice, orad sin cesar. Dad gracias. ¿Se viene ese patrón? Orar y agradecimiento. ¿Se fijan? Es una clave, ¿cómo se dice? Muy tremenda. Es una clave que miramos el patrón sobre toda la Biblia de orar y de ser agradecidos. Tener nuestro corazón sano en agradecimiento al Señor. Dice, dad gracias en todo, en toda situación. Sea bien, vaya bien las cosas o no vayan bien las cosas. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces debemos de darle gracias a Dios en toda situación. A ciencia cierta hay situaciones que son tremendamente difíciles y hermanos, miren, de ninguna manera también quiero disminuirlas y decir que no tienen importancia. No quiero estar aquí de pie y decir, ¿sabes qué? Tu situación no es cualquier cosa. No, yo sé. Yo entiendo que hay personas que están pasando por situaciones difíciles. No las disminuyo de ninguna manera. Es más, siento empatía por las cosas que nosotros hemos pasado. Pero lo que te quiero decir es que la palabra de Dios nos exhorta a dar gracias aún en esas situaciones. ¿Verdad? Hemos pasado cosas y yo sé que hay personas, si les cuento lo que hemos pasado, van a decir, no, eso no es nada. Yo estoy pasando por eso y por lo otro. Yo lo entiendo. Entonces, con decir esto no quiero impresionar a nadie, simplemente quiero decir que no importa la situación, por más negra, por más difícil que sea, podemos aprender a dar gracias en esa situación. Amén. Entonces, ¿por qué nos dice, por qué la Biblia nos enseña a dar gracias en toda situación? Parece algo cruel, ¿verdad? Parece como que la persona, no, es que no comprende lo que estoy pasando. Pero hay una clave. La Biblia nos ordena a dar gracias porque de alguna manera, solo Dios sabe, todo va a resultar a nuestro bien. Si somos fieles, si somos obedientes, si ponemos nuestra confianza en Dios en medio de esas pruebas, Dios le va a dar la vuelta y va a tornar esa situación a nuestro favor. No sabemos cómo. Fíjense lo que dice Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, ¿qué es todas? Todas. Esté bien la situación, esté mal. Estés en la cima de la montaña, estés cruzando el valle más profundo. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay una promesa, hermanos. Hay una promesa que si somos fieles, si ponemos todo en la mano de Dios, si somos obedientes, Él le va a dar vuelta a esa situación. Si no desfallecemos y obedecemos a la palabra de Dios, algún día meditaremos por lo que pasamos y cómo crecimos en nuestra fe por medio de ello. Algo está haciendo el Señor, algo está haciendo contigo. Hay algo, cuando estamos pasando por pruebas, hay algo en nosotros que tiene que ser echado fuera. ¿Qué puede ser? Orgullo, soberbia a lo mejor, vanidad. Hay algo en nosotros
que Dios está usando las pruebas para sacar de nosotros, para que santifiquemos más nuestras vidas delante del proceso, ¿se acuerdan? De la santificación, que estamos cambiando, vamos rumbo a ser más y más como Jesús. Y a veces las pruebas sacan esas cosas a la superficie. Falta de perdonar, amargura, resentimiento, suciedad, tantas cosas que a veces que hay dentro de nosotros que no nos damos cuenta, pero Dios usa esas pruebas para sacarlo a la superficie con el propósito de echarlo para afuera. Amén. Echarlo para afuera. Entonces, cuando nos ponemos a murmurar, nos ponemos a pelear en contra de Dios. Pero cuando nos rendimos, cuando cedemos a Dios, decimos, Señor, no comprendo por qué estoy pasando por esto. No entiendo qué pasó, pero yo te voy a dar gracias con un corazón agradecido. Cuando yo comprendí eso, hermanos, mi vida cambió. Y yo pude notar en mí que ahora tenía unas nuevas fuerzas para perseverar y seguir adelante en medio de tantos retos, tantos desafíos que la vida nos lanza. Tenemos una fuerza muy profunda en el interior que nos ayuda a seguir adelante. Es difícil explicarlo, ¿verdad? Pero cuando cedemos a Dios y viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento y somos llenos del gozo del Señor, entonces de repente tenemos unas fuerzas que no sabíamos que teníamos o no sabemos de dónde salió. Pero lo que sí debemos comprender y entender es que Dios es fiel. Y que Dios también no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Entonces voy a poner un ejemplo. Si un hombre muy rico, un hombre billonario, el que usted se quiere imaginar, es obediente a Dios, Dios lo va a bendecir. Pero si es desobediente a Dios, no importa cuánta gente lo admire, Dios no lo va a bendecir. Si hay un hombre muy sencillo, una persona sin educación, y es obediente a Dios, Dios va a bendecir a esa persona. Y si es desobediente a Dios, Dios no va a bendecir a esa persona. No importa. Eso es lo que quiere decir que Dios no hace acepción de personas. No importa cuál sea tu situación, si eres altamente educado o no tienes educación, o si ganas mucho dinero o no ganas dinero. Si tú eres obediente a Dios, sus promesas, sus bendiciones van a ser sobre ti. Pero si no eres obediente a Dios, no van a ser sus bendiciones sobre ti. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esto está abierto para todos. El que decide obedecer a Dios, hermanos, va a ser bendecido. Vamos a tener esa paz, vamos a tener ese gozo para seguir adelante en cualquier situación. Es más, muchas veces nuestras actitudes negativas, nuestra decisión de murmurar, a veces están bloqueando esas bendiciones. Tal vez Dios ya está listo para traer tu rompimiento y llevarte a ese nivel, esa bendición, pero es tu actitud la que está bloqueando al Señor. Que salgas de esa prueba, es muy posible. Y cuando por fin decidimos obedecer a Dios, decir, Señor, me rindo, te voy a dar gracias, ¡pum! Al tiempo llega la respuesta, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Dios estaba esperando que te rindieras en obediencia a Él y que comprendieras que esas pruebas solo las permite el Señor para hacernos más fuertes, para que nuestra fe crezca, para que podamos ayudar a otros que tal vez estén pasando por duras pruebas. Es tremendo eso, hermanos. Pero si no te están predicando un evangelio donde vas a pasar por pruebas, no te están predicando un evangelio completo. Si estás escuchando palabras donde todo solamente va bien y que prosperidad y tu mejor vida ahora, no te están dando todo el evangelio.
Entonces, en sus papeles, vamos a ir a Filipenses 4:12, dice, seguía escribiendo Pablo, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, cuando hay. En todo y por todo estoy enseñado, he aprendido, en otras palabras. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, tal vez algunos, los que me están viendo, se preguntan, entonces, ¿por qué cosas pasó Pablo? Dice, ¿quién es Pablo para estarme diciendo a mí que esté contento en mi situación si él ni siquiera sabe lo que estoy pasando? O Eliel, ¿quién eres tú para decirme que dé gracias y agradecimiento a pesar de lo que esté pasando? Pues vamos a ver algunas de las cosas que pasó el apóstol Pablo. Y esto sucedió antes de su aprisionamiento. Fíjense, vamos a leer ahí en la segunda carta a los Corintios. Y vamos a leer desde el 22 al 29 y lo divide en partes. Fíjense lo que dice. Pablo se estaba defendiendo ante los falsos apóstoles que lo estaban acusando a él de ser un falso apóstol. Fíjense lo que escribió Pablo, escuchen. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Pablo era israelita de la tribu de Benjamín. Dice, son descendientes de Abraham, también yo. Dice, son ministros de Cristo, del Mesías. Como si estuviera loco hablo. Dice, yo más. Ahora vamos a ver todo lo que pasó. Dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número. A Pablo lo azotaron tantas veces que hasta perdió la cuenta. ¿A cuánto nos han azotado por el Señor? En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Les daban 39 azotes. Y dice que 5 veces lo azotaron los judíos de esa manera. Y no crean que eran así nomás azotitos, hermanos, eran duros golpes. Entonces, la espalda de Pablo debe estar bien cicatrizada por tantos azotes que le dieron. ¿Okay? 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. ¿Se acuerdan? A Pablo lo mataron, ¿se acuerdan de eso? Ahí en el libro de los Hechos. Lo mataron. ¿Cómo sabemos que lo mataron? Porque cuando apedreaban a alguien, no era que te tiraban 2 o 3 piedritas, te apedreaban y luego alguien iba y se aseguraba que estabas muerto. Después Pablo contó la experiencia, dice, conozco un hombre que subió hasta el tercer cielo, ¿verdad? Entonces Dios regresó a la vida a Pablo después de esta apedreada que le dieron. ¿A cuántos nos han apedreado? 3 veces he padecido naufragio. Una de esas ocasiones es mencionada en el libro de los Hechos, pero parece que sufrió otras 2 veces. Dice, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, los judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Sí? En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. Y me imagino que algunos de esos ayunos no eran voluntarios, era porque no tenían que comer. En frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo se preocupaba por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? También se enfermaba Pablo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces, cuando mencionamos estas cosas, hermanos, no son para impresionar a nadie, no es para hacer sentir mal a nadie, es para decirles que los mandamientos del Señor, dice, sí podemos obedecerlos, sin importar la situación. Tal vez hay personas que han pasado peores cosas que estas. Tal vez no. Pero el punto es que todos podemos aprender
a dar gracias en toda situación. Todos podemos aprender a orar y suplicar a Dios, pero ser agradecidos con el Señor. Tener una actitud de gozo, tener la paz de Dios a pesar de todo lo que hayamos pasado. Entonces, Pablo aprendió a estar contento, a estar satisfecho cuando había abundancia y cuando había escasez. En su caminar con Dios, Pablo aprendió el contentamiento en todo tiempo. Pablo había aprendido a estar contento aun cuando tenía hambre, ¿verdad? Y miren, hermanos, nosotros nunca hemos pasado hambres. Yo personalmente nunca he pasado hambre, gracias a Dios. De alguna manera u otra, Dios siempre ha proveído por nosotros. Tal vez alguien que me esté escuchando sí ha pasado por hambres, ¿verdad? Pero no importa, no importa. Tal vez te dirás que no puedes aprender a estar contento bajo circunstancias difíciles. Pero yo te quiero decir, bajo autoridad de la palabra de Dios, que sí puedes. Entonces, ¿por qué lo digo? ¿Por qué Pablo podía? Cualquier otra persona se hubiera desanimado, hermanos, después de los primeros latigazos que le dieron, pero Pablo no. Entonces, Pablo escribió aquí tal vez uno de los versículos más conocidos de todos, entre ese y Juan 2:38. ¿Cuál es el versículo? Juan 3:16, perdón. Pablo escribió algo, fíjense lo que dice ahí, Filipenses 4:13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en el Mesías, en Jesús que me fortalece. Entonces, esta es la, ¿cómo se dice? El contexto donde Pablo escribió este versículo. Está hablando de las pruebas. Y aunque sí podemos aplicarlo a otras partes de nuestras vidas, ese es el contexto. ¿Qué dice? Yo te quiero decir, sí puedes. ¿Por qué? Porque dice, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo, en Jesús, en el Mesías, que me da las fuerzas. Entonces, en sus papeles, podemos estar contentos en toda situación con las fuerzas que el Señor nos da. Entonces, sí podemos. Sí podemos. Si el Señor nos los ordenó, sí podemos, pero ¿podemos en quién? Solamente en el Mesías, en Cristo. Solamente en Él. Si tratamos nosotros de caminar nuestras vidas en nuestras propias fuerzas, ¿qué creen? Ni siquiera una sesión de latigazos daríamos. ¿Qué causó que Pablo aguantara tantas cosas en su vida? Algunos se hubieran muerto del estrés de lo que pasó Pablo. Todo lo podemos en el Mesías, en Cristo, que nos fortalece, en Él. Él nos da las fuerzas, ¿verdad? Pero tenemos que hacer la decisión de que vamos a obedecer a Dios en toda circunstancia. Número 1, presentar al Señor en oración todas nuestras peticiones en su oración y súplica. Y con agradecimiento, ser agradecidos, ¿verdad? Y vamos a encontrar que haciendo esto, la paz de Dios, esa paz que el mundo está buscando, que no tiene, hermanos, la tenemos nosotros. Dice, esa paz de Dios nos va a guardar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos por medio de Jesús. Por eso dijo Pablo, todo lo puedo en Él. No en yo solo no pude hacer esto. Yo solo no podía hacer esto, pero todo lo puedo en Él. Entonces, este día yo te quiero decir, cualquier situación que estés pasando, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Vas a pasar. Vas a llegar al otro lado. ¿Por qué? Porque te está fortaleciendo el Mesías, te está fortaleciendo Cristo, te está fortaleciendo Jesús. Jesús.
Esa es la confianza que tenemos, hermano. Nuestra confianza no está puesta en este mundo, no está puesta en el gobierno, no está puesta en el dinero, no está puesta en los recursos, está puesta en nuestro Dios. Él es nuestra roca eterna, ¿verdad? Es uno de los... Yo he escuchado a otras personas que dicen, no, él o ella es mi roca. No, nuestra roca es Jesús, es Dios. Él es el ancla que nunca se va a mover. Nuestro corazón está anclado en esa roca inmovible, ¿verdad? ¿Que es quién? Nuestro amado Jesús, Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Entonces debemos decidir ser obedientes a la palabra de Dios y veremos cómo Jesús nos apodera para estar contentos en todo. Y como les he dicho ya, hermanos, estamos viendo que están empezando a pasar cosas, ¿verdad? Lo único que tienen que ver es ver las noticias. No sé para dónde vamos, no sé qué tanto vamos a ver, pero las cosas van de mal en peor. Entonces es muy importante que entendamos que el mismo Dios que servía a Pablo, que lo ayudó a tener la victoria, a pesar de todo lo que pasó, cuando ahí en la carta a Timoteo le dice, he peleado la buena batalla. Dice, he guardado la fe. Entonces, ese mismo Dios que ayudó a Pablo a pelear la buena batalla y guardar la fe hasta el final, es el mismo Dios que nosotros servimos. Mantengamos nuestros ojos puestos en Él y no los quitemos en Él. Seamos obedientes, oremos en todo tiempo. Orar y presentar nuestras súplicas delante de Él con agradecimiento, dándole gracias, Señor, gracias en todo. Porque yo sé que de alguna manera tú estás tornando esta situación para mi bien. Entonces, este día concluyo con 3 cosas. No estemos ansiosos de nada, hermanos. No murmuremos en contra de Dios, no caigamos en el negativismo. Pero número 1, presentemos nuestras peticiones a Dios en oración y súplica. Número 1. Número 2, démosle gracias a Dios en todo. ¿Y cuál es el resultado? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guardará en el Señor. Amén. Y si al Señor le place venir en cualquier momento, ¡boom!, nos vamos con Él. Si la muerte nos lleva, nos vamos con Él. ¿Verdad? Pablo entendía esto. Por eso escribió el salmista, dijo, ¿qué me puede hacer el hombre? Sí, nos puede causar dolor físico, pero no pueden tocar nuestra alma y no pueden tocar nuestro espíritu. ¿Ven? Porque está guardado, está escondido en el Señor. ¿Amén? Entonces, en conclusión, como Pablo, debemos aprender a dar gracias a Dios en toda situación. Haciendo esto continuamente, escucha, ese también es otra cosa, hermanos, tenemos que ser constantes. No hacer una semana, un mes, empezar fuerte y de repente dejar de ser. No, hermanos, tenemos que ser constantes. Esto tiene que ser algo continuo, continuamente. Y con la ayuda de Dios podremos tener contentamiento en todo tiempo. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. Todo lo puedo en el Mesías, que me fortalece, que me da las fuerzas. No tengo que confiar en mis propias fuerzas, sino confiar en las fuerzas que el Señor nos da. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos este día, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos muchas gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias te damos. Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos dé las fuerzas para seguir adelante. Decidimos seguirte, Señor, dando las fuerzas, Padre. Que presentemos todo en oración, que seamos agradecidos en todo. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y corazones y pensamientos en el Mesías Jesús. Señor, sosténnos. Guarda a mis hermanos, dales fuerzas, Señor, los que estén pasando por pruebas. Dales fuerza, Señor, para que sigan en ti, Señor. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, lo pido todo. Amén. Vamos a recibir la bendición. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti
y te llene de su paz, de su shalom. Tengas una semana gloriosa, victoriosa, porque todo lo podemos en Cristo, en el Mesías, que nos fortalece. Dios te bendiga y Shabbat Shalom. Shalom.